12. El mandamiento difícil. El mandamiento central de los evangelios, y por esto mismo el más complejo y el más difícil, es el de amar al prójimo como a nosotros mismos y a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo no parece muy difícil, pero amarlo como a nosotros mismos es casi una temeridad. Mas Jesús lo dio de manera enérgica, explicando también que este amor corresponde al amor a Dios. Amamos naturalmente a nosotros mismos con tal ahínco que extendemos este amor a la familia y se lo negamos a las personas extrañas, generalmente de manera agresiva y celosa. Podemos explicar esto, psicológicamente, por el egocentrismo de la infancia, que es una exigencia de la formación de la personalidad. Si el niño no fuese, como se acostumbra decir, el centro del mundo, y no se apegase a esta centralización, sería fácilmente absorbida en la mundanidad y dispersa en la temporalidad, para usar la terminología de Heidegger. Para mantener su unidad óntica, o sea, para ser ella misma, el niño tendrá que apegarse con uñas y dientes a su ego, este pivote interno, en torno del cual se desenvuelven las energías de la afectividad y de la creatividad. El mundo nos atrae e intenta absorbernos en un proceso de dispersión centrífuga. Si no tuviésemos el pivote del ego, con sus energías centralizadoras, el ser estaría sujeto a perderse en la dispersión de las energías ónticas. Lo normal es que estas dos corrientes energéticas se contrabalanceen, sin lo que tendríamos al individuo egoísta o al individuo amorfo, sin nunca alcanzar la formación de la personalidad que define al hombre. La permanente amenaza y el temor de la dispersión generan en el hombre la reacción de defensa contra la eternidad. En las tribus salvajes los niños recién nacidos son considerados criaturas extrañas y misteriosas, que llegan no se saben de dónde. Por esto son tratadas con cariño en la primera y segunda infancia, pero después sometidas a periodos de observación en cuanto a las tendencias que deben revelar. Solo adquieren un nombre y se integran en la tribu después de ser reconocidos como en condiciones para tanto. 77. Educación para la muerte. En las civilizaciones encontramos un desenvolvimiento agudo del sociocentrismo, en que los extranjeros son considerados impuros, como en la antigua Israel, o considerados bárbaros, como en la Roma antigua. El mismo instinto de conservación, que comienza en la ley física de la inercia y se prolonga en las cosas y en los seres, hasta el hombre y sus instituciones, completa este cuadro defensivo. No hay dudas que nuestra desconfianza en relación al prójimo proviene de estas fuerzas instintivas. Solo conseguiremos vencerlas cuando nos sintamos ónticamente maduros, como seres formados y definidos en nuestra personalidad. Cuanto más inseguros nos sintamos, tanto más difícil se torna nuestra aceptación del prójimo, sin prevenciones ni desconfianzas. Nuestra primera actitud ante un desconocido es siempre de reserva o de antipatía. Solamente en los reencuentros reencarnatorios de criaturas afines, con un pasado derele, sions felices o una afinidad vibratoria semejante, los primeros contactos podrán ser expansivos. La sabiduría de las enseñanzas de Jesús se revela precisamente en estos casos en que se demuestra de manera evidente. Con la enseñanza del amor al prójimo Jesús actuó sobre la indebida extensión de estas fuerzas preservadoras en un tiempo de madurez. No fue solamente con la enseñanza del monoteísmo, de la unicidad de Dios, que Él procuró despertarnos para la fraternidad humana. Completando la acción reformista y dándole más énfasis a la necesidad de amar a todos nuestros semejantes, Él definió a la familia humana como consecuencia de la paternidad universal de Dios. Stanley Jones, pastor metodista, llamado el Caballero del Reino de Dios, por sus prédicas profundamente humanistas, descubrió la manera cristiana de combatir esta aversión al extraño, diciendo: cuando veo pasar por mi puerta a un hombre condenado por los otros, pienso entonces que, por aquella criatura detestada, el Cristo se entregó a la crucifixión. Porque, en verdad, Jesús no vino a la tierra para salvar a este u aquel, sino a toda la humanidad. Si consiguiéramos comprender esto, alejaríamos de la tierra el chancro moral del racismo, de la aversión al extranjero, de la impiedad para con los infelices viciados en él. 78. J. Herculano Pires. Crimen y en la maldad, ofreciéndoles por lo menos un poco de simpatía. Con esto, brindamos con una gota de amor en la taza de hiel que nuestro hermano lleva a sus labios todos los días.
Más extraño nos parece el mandamiento: amad a vuestros enemigos. Entretanto, si no hiciéramos esto, nunca aprenderemos realmente a amar. Porque el verdadero amor nunca es discriminativo, sino abarcante, envolviendo en un solo objeto de afecto a todas las criaturas. Como enseña Kardec, no podremos amar a un enemigo como amamos a un amigo, que conocemos por la experiencia de la convivencia, depositando en él nuestra confianza. Amar al enemigo no es fácil, exige principalmente el sacrificio del perdón y del olvido de lo que él nos hizo de mal. Y por esto mismo este amor será sublime, pudiendo llevar al enemigo a transformarse en nuestro mayor y más reconocido amigo. No podemos, sin embargo, actuar con ingenuidad en estos casos. Tendremos que usar siempre, como Jesús enseñó, la mansedumbre de las palomas y la prudencia de las serpientes. Dice el pueblo que, quien hace un cesto hace un ciento. El hombre, heredero de los instintos animales, es también heredero de los instintos espirituales de que trata Kardec, y posee el poder discriminador de la conciencia. Actuando siempre con la debida prudencia, podrá apagar las amarguras de la enemistad sin entregarse a las trampillas de la traición. Así, el proceso de amar al enemigo no puede ser inmediato, sino progresivo, según la prudencia de los salvajes en el trato con los nuevos y aún desconocidos compañeros que llegan a la tribu vestidos con el ropaje de la inocencia, según la expresión kardeciana. Lo que importa, en el caso, no es el milagro de la conversión del enemigo en amigo, sino el despertar en el hombre la comprensión verdadera del amor. La importancia de este problema, en la educación para la muerte, se relaciona con la cuestión de la sobrevivencia. Las pesquisas de la ciencia espírita demostraron que muchos de nuestros sufrimientos en la tierra provienen de las malquerencias del pasado. Un enemigo en el más allá representa casi siempre ligas negativas, de forma obsesiva, para el que quedó en la tierra sin saber perdonar. La técnica espírita de la desopse. 79. Educación para la muerte. Sion, de liberar al hombre de las vibraciones de odio y venganza de los enemigos muertos, es precisamente la de la reconciliación de ambos en las sesiones o a través de oraciones reconciliadoras. La situación obsesiva es grandemente desfavorable para el que continúa vivo en la tierra, puesto que éste se olvidó de los males cometidos y el espíritu obsesor, vengativo, se recuerde claramente de todo. Por esto, las prácticas violentas del exorcismo, judío o cristiano, con amenazas y rechazos negativos del obsesado, podrán llevar al auge el odio del obsesor. La condición del obsesor en el plano espiritual, alimentando el odio que llevó de la tierra, es también responsabilidad del obsesado que no supo perdonar ni pedir perdón. Todos los sufrimientos de una situación de penoso desajuste en el después de la muerte son producidos por la dureza de corazón del que continuó en la tierra o a ella regresó para el necesario reajuste. Por esto, Jesús advirtió que deberemos acertar el paso con nuestro adversario mientras estemos en el camino con él. Conocidos estos principios de manera racional, podremos influir en el alivio de la pesada atmósfera moral que pesa sobre la tierra en momentos como este que estamos viviendo. No se trata de problemas que deban ser resueltos por este u aquel tribunal, humano o divino. La solución estará siempre en nuestras manos, puesto que fue con ellas que practicamos los crímenes que ahora punzan sobre nuestra conciencia como los rayos de Júpiter. En los tenebrosos anales de la pesquisa psíquica mundial en contra. Mos numerosos casos, descritos en minucias por los protagonistas de tragedias de esta especie. De ahí la advertencia de Jesús, que parece temeraria a los ignorantes. El que reprenda a su hermano de raca está condenado al fuego del infierno. La palabra raca es una injuria grandemente ofensiva, mas el castigo parece exagerado. Deberemos recordar que el fuego del infierno no es eterno, como quieren los teólogos, pero que el dolor de la conciencia fuera de la materia quema como fuego. Tuvimos la oportunidad de convivir algunos días con un asesino quien matara a su adversario a cuchillo por las costillas. Era un hombre de formación protestante, que continuaba apegado al Evangelio y se justificaba con pasajes vengativos de la Biblia, apoyados. 80. J. Herculano Pires. Por Dios. Repelió nuestras explicaciones de que la Biblia es una colección de libros judíos y nos dijo, con asustadora firmeza, si él me apareciese ahora redivivo, lo mataría de nuevo.
Episodios como este nos muestran cómo los sentimientos humanos pueden perdurar en los espíritus encarnados o desencarnados, de manera asustadora. El odio de este hombre no se extinguirá con la sangre del enemigo. Ninguna sombra de remordimiento transparentaba en sus ojos cargados de odio y amenazas. Le faltaba, sin embargo, el conocimiento de las leyes morales. Más tarde, según nos dijeron, su corazón se ablandó. Tuviera un sueño con el adversario muerto, que le pedía perdón, llorando, por haberlo llevado a la desesperación del crimen. Las tragedias de esta especie, en que la víctima generalmente es responsable por el crimen, por motivos de su intransigencia, son en mayor número de lo que suponemos. Tornase muy claro, en estos casos, el proceso dialéctico de la evolución humana. En este criminal aparentemente insensible había un corazón profundamente herido por la intransigencia del adversario. Cuestiones formales de honor, de derechos violados, de prepotencia y humillación torturaron la mente del asesino y lo llevaron al crimen. Cometido transcurridos amargos años de prisión, con la familia en la miseria y enlodada por la mancha criminal, la víctima transformada en verdugo no lograba perdonar al muerto. Los instintos animales, en fermentación en su afectividad y en su conciencia, no le permitían abrirse para la comprensión de la gravedad de su acto. Al mismo tiempo, el asesinado, en los planos espirituales inferiores, removía su odio y su frustración, acusando al asesino de haberle quitado la vida. El trueque de vibraciones mentales entre ambos los mantenía en la misma lucha. Solamente la interferencia de la misericordia divina consiguiera abrir una rendija de luz en la mente del asesinado, para que él cayese en sí y reconociese su culpabilidad. Para la sociedad terrena la tragedia terminara en las gradas de una prisión, más para el mundo espiritual proseguía. En la conciencia del asesinado la visión de la realidad hasta entonces oculta despertaba los instintos espirituales, las ansias de superación de las condiciones animalescas a que se entregara en la carne. La 81. Educación para la muerte. Educación para la muerte habría liberado a ambos en la misma vida carnal, llevándolos a la comprensión de que no eran fieras luchando en la selva, sino criaturas humanas dotadas de potencialidades divinas. No les habrían faltado los socorros espirituales de la intuición y del llamado terreno en el campo religioso. Uno era protestante y el otro católico, ambos tuvieron contacto con los evangelios desde la infancia, mas la reacción hipnótica de los intereses mundanos los había imantado fuertemente a la materia, haciéndolos olvidar la naturaleza espiritual de la criatura humana. Las religiones, por su parte, imantadas a las interpretaciones dogmáticas, no pudieron ampararlos con la explicación racional de la situación que enfrentaban. Mientras tanto, hace 2000 años, Jesús advertía: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». 82. J. Herculano Pires.